de la comunidad de capuchinos. Buenas noches. Quisiera comenzar mostrando mi satisfacción por estar hoy aquí y mi agradecimiento a la Fraternidad de Capuchinos de Sevilla y a la Asociación para la Restauración de la Capilla de San José por la invitación, así como al profesor Hernández por su amable presentación. Este año celebramos el centenario de la presencia capuchina en San José, aunque en realidad quizás deberíamos hablar más bien de presencia estable, puesto que el origen de la idea de que los capuchinos se vincularan a esta capilla data de algunos años antes, concretamente en 1899, cuando el arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola, todavía no era cardenal, tiene noticia de que la Hermandad de los Carpinteros estaba en franca decadencia y la capilla se encontraba en ruinas. Debido a ello, el Ayuntamiento había incoado ya un expediente para proceder a su demolición. Ante esta situación, Spínola decide acudir a los capuchinos, concretamente a Diego de Valencina, que por aquel entonces era guardián del convento de Sevilla, para recabar su apoyo y plantear la posibilidad de que los capuchinos se hicieran cargo de la capilla. La orden capuchina había culminado un año antes, en 1898, su proceso de restauración de la provincia de Andalucía, por tanto estaba rodeada de un gran prestigio en Sevilla y Diego de Valencina, concretamente, pues había sido uno de sus principales artífices y, por tanto, pues tenía un importante prestigio tanto dentro de la orden como en el marco de sus relaciones con las élites intelectuales sevillanas. Cuestión en la que no me extiendo más porque nos hablará Jaime Galvarro mañana de este asunto. Diego de Valencina, siguiendo las instrucciones de Marcelo Spínola, expone a Raimundo de Valencina, que era el ministro provincial, la situación y obtiene su autorización para contactar con los carpinteros y hacerle la oferta de que los capuchinos se hagan con el culto, lleven el culto y la gestión del inmueble. Los carpinteros, como decía, se encontraban en una situación de decadencia, con muy escasos recursos económicos, eran muy pocos hermanos y se ven obligados, ante el expediente que ha incoado el Ayuntamiento para la demolición de la capilla, a aceptar. Aunque en el acta en el que deliberaron la cuestión, pues se percibe claramente que no una gran desconfianza ante esta situación. Esto produjo que a lo largo de 9 meses, en el año 1900, los capuchinos atendieran el culto en la capilla, que volvió a estar abierta al público, pero se generaron, al parecer, importantes conflictos con los carpinteros derivados pues, de esta desconfianza y de esta suspicacia. De estos conflictos no tenemos datos concretos, pero sí sabemos que llegaron finalmente, debieron ser más o menos graves, porque llegaron a oídos del ministro provincial, Raimundo de Valencina, que emitió un decreto fulminante ordenando la retirada total de los capuchinos de la capilla, la inmediata devolución de cualquier tipo de elemento que los carpinteros hubieran puesto en custodia de los capuchinos para desarrollar el culto y indicando a Valencina que notificara esto al cardenal Spínola. Años después, Valencina señalaría en uno de sus escritos, en un alarde de discreción, que en esta época pues, se abandonó la capilla por falta de personal, aunque el hecho de que contemos con, por una parte, el original del decreto de Raimundo Valencina y, por otra parte, una carta autógrafa de Valencina en la que explica la situación al cardenal Spínola, pues nos hace pensar que era eso, fundamentalmente, pues discreción con respecto a este tema. Entre 1900 y 1915 la situación de los carpinteros no hizo más que empeorar. Se llevaron a cabo las obras mínimas necesarias en la capilla para esquivar el peligro de demolición por parte del Ayuntamiento, pero estas no las pagó la hermandad. Se hizo cargo de los gastos Isidoro Cabrera, que era su mayordomo, era un carpintero con cierta capacidad económica y que estaba vinculado a los círculos tradicionalistas y calvistas de la ciudad. El problema llegó en 1915 cuando se produjo el fallecimiento de Cabrera, porque los herederos querían a toda costa cobrar inmediatamente la deuda que mantenía la hermandad, cosa que era inviable porque no se contaba con fondos. Será en este momento cuando acudan de nuevo a Diego de Valencina proponiéndole la posibilidad de volver al statu quo que durante 9 meses se había producido en el año 1900. Esto suponía en realidad pues, un pequeño aprieto para Diego de Valencina, puesto que
si tomaba esa decisión, él en estos momentos era ya ministro provincial, suponía poner en cuestión pues, un decreto de un ministro provincial anterior que además era bastante taxativo. Por tanto, recomendó a los carpinteros que acudieran al ministro general que se encontraba realizando la visita a la provincia de Andalucía, le expusieran la situación, el ministro general que era Venancio de Lis-Rigault, en base a lo que el ministro general decidiera, pues se actuaría. Como consecuencia de esto, el ministro general pues, se reunió con los carpinteros y aceptó la propuesta. El 21 de diciembre de 1915 se produce la entrega de llaves a Diego de Valencina y el 1 de enero de 1916 oficia la primera misa de esta nueva etapa aquí en la capilla. Las obligaciones de Valencina, al margen de que probablemente pues, hubiera querido hacerse cargo de esta fundación incipiente, como ministro provincial le obligaban a permanecer pues, en el convento atendiéndolas. Por tanto, encomendó a Juan Bautista de Ardales la viabilidad de la capilla y la gestión en los primeros años. Realmente, en general, en dos líneas básicas. Por una parte, ir desarrollando las obras necesarias para garantizar su continuidad. El siglo XX prácticamente, bueno, y lo que llevamos de parte del XXI, pues es una historia continua de obras en la capilla y de problemas, puesto que, entre otras cosas, nunca se realizó un proyecto de rehabilitación integral y, debido a esto, pues siempre surgían problemas en el edificio por una u otra razón. De hecho, la crónica incluso reseña que en una intervención que tuvo lugar en 1971 aún aparecieron vigas quemadas del incendio de 1931. Por otra parte, también encargó a Juan Bautista de Ardales la viabilidad de la capilla en cuanto al culto, es decir, la necesidad de atracción de fieles a la capilla para garantizar la viabilidad del culto divino. Ardales, para todo esto, pues acude a sus contactos y consigue el patrocinio de Francisco Recur y Solá. Francisco Recur era un famoso filántropo sevillano, hijo de un marqués de Campos, dedicado fundamentalmente a negocios financieros, que establece una fundación pía en la capilla, dotada con 4.366 pesetas anuales. A cambio de eso, pues había que oficiar pues, una serie de misas y rosarios por el alma del fundador, así como una serie pues, de reuniones de catequesis en las cuales se realizarían explicaciones del Evangelio a los feligreses los fines de semana. Gracias a esta fundación, comienza a contarse pues, con un fondo económico que permite afrontar los primeros gastos de gestión de la capilla. Se realizaron las primeras obras de rehabilitación, en las cuales pues, se sanearon los muros, se sustituyeron la solería y se consolidaron bastantes elementos muebles, así como se construyó la capilla de la Divina Pastora. Ardales también encargó al escultor Juan Luis Guerrero la imagen de la Divina Pastora, que asimismo pues, también fue costeada por Francisco Recur y Solá. Pero, como decía, el principal cometido era la atracción de fieles. Por eso, Ardales va a comenzar una estrategia de fundación de asociaciones y entidades pías en la capilla destinadas a actuar como catalizador de atracción de fieles hacia la misma. Paralelamente a determinados intentos que va a realizar como director espiritual ahora de los carpinteros para intentar rearticular la corporación y que pueda operar con cierta normalidad. La primera asociación que se va a crear va a ser la Asociación de las Tres Ave Marías, en el mismo año 1916, con el objetivo pues, de dar culto a la Virgen de las Tres Ave Marías, y en sus estatutos encontramos pues, que se trataba en principio de una asociación mixta, aunque a lo largo de toda su historia pues, prácticamente solo se asociaron mujeres. A nivel organizativo se articulaba en coros, aunque estos coros pues, no tenían ninguna connotación musical, eran simplemente grupos de socias que estaban bajo el control de una celadora, pues, que se ocupaba de toda la intendencia, desde la información de convocatorias, actos y demás, hasta pues, el cobro de las cuotas. Consta en los estatutos redactados por Ardales también que el director espiritual tenía que ser el superior o guardián de la capilla de San José. Estos estatutos se redactan en un momento en el que San José no tiene guardianía, es dependiente del convento de capuchinos de Sevilla. Por tanto, en la redacción de este punto pues vemos la creencia, la confianza de Ardales en que San José pues, se convertiría antes o después en residencia independiente. Finalmente,
La asociación pues también tenía su vertiente de acción social, muy dentro de los parámetros de la época, consistente pues en un reparto anual de mantas a los pobres en invierno. En 1917, continuando con esta labor, funda la Asociación de la Divina Pastora, cuyo objetivo pues era el culto a esta vocación mariana y la salida procesional de esta imagen. La dirección debía de estar siempre en manos de un padre, un sacerdote de la comunidad, y fue dirigida desde un principio por Fray Diego de Valencina personalmente. En 1919 continúa y redacta y aprueba los estatutos de la Asociación del Escapulario de San José. Esta asociación es una asociación eminentemente femenina que tenía como objetivo el culto a San José y que se concibe también como un complemento a la Hermandad de los Carpinteros. Tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Por una parte, en el acuerdo firmado entre los capuchinos y los carpinteros se estipulaba claramente que los capuchinos serían responsables de llevar a cabo todos los cultos que las ordenanzas de los carpinteros prescribían a San José. Sin embargo, garantizar la viabilidad de estos cultos era muy difícil considerando el escaso número de hermanos de la Hermandad de los Carpinteros que había. Por tanto, la creación de esta asociación permite que mediante la asistencia de sus asociadas estos cultos fueran viables. Por otra parte, uno de los grandes problemas crónicos de la Hermandad de los Carpinteros era su excesivo apego a sus ordenanzas de origen gremial, ¿no?, propias del antiguo régimen, según las cuales, aunque las mujeres podían acceder como hermanas, no podían tomar parte activa en lo que era la hermandad. Por tanto, la Asociación del Escapulario pues, permite al colectivo femenino desarrollar su religiosidad para con el titular de la capilla. Se articula también en coros gestionados por cegadoras y, no obstante, como he dicho antes, sus estatutos se aprueban en 1919, pero no se va a erigir en la práctica hasta 1920. Y esto se debe a las decisiones que se tomaron en el capítulo provincial de 1917. En ese capítulo se analizaron pues, los 2 primeros años de permanencia capuchina en la capilla y se determinó que había una deuda contra la orden por este motivo de 2.000 pesetas, una cantidad pues nada despreciable en la época. Por tanto, se decidió en el capítulo actuar con más cautela y encargar al definitorio provincial que durante el siguiente trienio estudiara la situación y la viabilidad, y en el capítulo de 1920 se decidiría sobre la continuidad o no. El definitorio pues, llevó a cabo las deliberaciones convenientes, las expuso al capítulo y en 1920 se determina el capítulo que las actividades en la capilla son viables, que la capilla debe de contar con una guardianía independiente, como ya había preconizado Ardales, y que el primer guardián pues, debería ser Diego de Valencina en atención a sus desvelos por esta nueva fundación. Es en este momento cuando se puede fundar en la práctica la Asociación del Escapulario con la aquiescencia del capítulo. Las líneas fundamentales de Valencina como guardián pues fueron fundamentalmente las mismas que había encomendado Ardales. Continuar con el programa de mejoras en la capilla y en la residencia y, por otra parte, pues fomentar y estimular las actividades de las asociaciones establecidas en la capilla. Asumió personalmente la dirección del Escapulario de San José, que sería la asociación con la que estuvo más estrechamente vinculado, y bueno, un buen ejemplo de ello pues el año 1921 en que Fray Diego decide sacar en procesión a la imagen de San José. Se lo propuso a la Hermandad de los Carpinteros, que bueno, eran no solamente los titulares de la capilla, sino los propietarios de la imagen en sí misma, y la hermandad pues no se hizo eco, de hecho ni siquiera respondió, y por tanto Fray Diego de Valencina acudió para ello a la Asociación del Escapulario de San José. Fueron sus socias las que organizaron la procesión, las que reunieron los recursos humanos y económicos necesarios para que ésta se llevase a cabo, y bueno, esta fue pues, totalmente un éxito. De hecho, a partir de este momento se consolida en gran medida tanto esta asociación como todas las demás. Valencina, como pequeña conmemoración por esto, pues propuso a la asociación, cosa que se aceptó, la adquisición de una imagen de San José más pequeña para que se desarrollara todos los años, en el marco de los cultos, una pequeña procesión claustral.
Esto pues, produce un auge muy importante a lo largo de la década de 1920 en todas las asociaciones prácticamente. La Asociación del Escapulario llegó a tener en 1927 900 asociadas y comienza también en este momento sus primeras actividades de acción social, ¿no? Según leemos en las actas de la asociación, consistía esto en donativos económicos a familias de carpinteros necesitadas. Por tanto, y esto ocurría siempre eran familias de carpinteros. Por tanto, observamos cómo actúa supliendo las carencias que tiene la Hermandad de los Carpinteros, que en sus ordenanzas pues, tenía una serie de cuestiones asistenciales para con los carpinteros más pobres. A consecuencia de este auge de las distintas asociaciones, en 1926, según cuenta Valencina, un grupo de fieles particulares solicitan la fundación en la capilla de un centro de la Orden Tercera. La Orden Tercera, aunque yo para simplificar un poco la trataré como una entidad más, no es una asociación, ni mucho menos, es una orden religiosa, podemos decir, con todas las de la ley, tiene sus constituciones, su ministro y sus definitorios, y bueno, para el acceso, pues su noviciado, profesiones, tomas de hábito, etcétera. La Orden Tercera se configuró en San José como un elemento articulador del resto de entidades establecidas en la capilla. De hecho, por ejemplo, en 1927, cuando se celebra el 7º centenario de la muerte de San Francisco, por una parte, todas las asociaciones de la capilla llevan a cabo celebraciones propias y además contribuyen a la celebración que a nivel nacional iba a realizar la Orden Capuchina, tanto de la coordinación de los actos particulares de cada asociación como de la recaudación o de la centralización de los recursos que recaudaban estas asociaciones para la celebración de los capuchinos, se encargó la Orden Tercera. Esto pues, tiene una explicación que va quizás más allá del hecho de la caracterización de la propia orden. Y es que si acudimos a los registros que se han conservado, tanto de asociadas de unas asociaciones como de la Orden Tercera, observamos que los nombres de las primeras terciarias de San José son nombres que aparecen en las distintas asociaciones. Es decir, se trata de socias de las otras asociaciones que había llegado un momento en que querían pues, una vida religiosa con mayor compromiso y fueron ellas las que solicitaron a Valencina la creación de la Orden Tercera. Por tanto, dado que mantienen su contacto con las otras asociaciones, por eso se articula la Orden Tercera como elemento coordinador. También se convirtió en un elemento de puente, de conexión con las asociaciones establecidas en el convento de Capuchinos de Sevilla, fundamentalmente con el reliquio eucarístico de la Divina Pastora, que en atención a esto, pues a partir de 1928 salía en la procesión que organizaban pues, una representación de la Orden Tercera de San José en agradecimiento pues, por todas estas labores. Todo esto configura un entorno en el cual a principios de la década de los años 30 se han cumplido todos los objetivos trazados por Valencina y por Aldade. Acudiendo a los registros que tenemos, aunque son fragmentarios, podemos concluir que había pues, en torno a los 2.000 fieles vinculados ya a la capilla a través de estas asociaciones. Por tanto, se había conseguido una total viabilidad y la plena integración de la capilla pues, en el marco de las iglesias sevillanas desarrollando sus cultos. No obstante, iba a haber un acontecimiento que bueno, todos conocemos, que iba a alterar en gran medida esta dinámica y que supondría un punto de inflexión. El incendio de la capilla, el 11 de mayo de 1931. Como todos sabemos, pues esto se encuadra dentro de la coyuntura que por esas fechas tiene lugar en casi toda España de ataques a edificios religiosos. En el caso de Sevilla, pues ya durante la tarde del 11 de mayo se apreciaban grupos de incendiarios que se organizaban en las plazas y acumulaban el material propio, y en el caso de San José parece ser que ya en la tarde-noche se recibían múltiples llamadas telefónicas en las residencias de fieles que avisaban preocupados por la seguridad de la comunidad. Incluso algunos intentaban convencer a los frailes de que debían abandonar la capilla. Valencina, que era el guardián en ese momento, no se alarmó excesivamente
hasta que en torno a las 10 de la noche se presentaron pues, en la puerta de la capilla con un coche los hermanos Luciano y Eduardo Gil Fernández para hablar con Valencina, explicarle lo que habían visto por la ciudad y ofrecerse a evacuar a la comunidad con el coche al lugar que ellos determinaran. La comunidad, pues, por supuesto, rechazó amablemente el ofrecimiento, pero esto sirvió para que Valencina fuera más consciente del peligro que se corría. Debido a esto, indicó que un religioso debía permanecer de guardia en la ventana de la fachada principal y el resto de la comunidad velaría el Santísimo en la azotea para evitar pues, que si entraba alguno de estos grupos de incendiarios se produjese una profanación. A las 4:45 de la madrugada, Valencina decidió que ya el peligro había pasado. Indicó al resto de la comunidad que podían retirarse a descansar. Pero 10 minutos después, Raimundo de Valencina, no es el Raimundo de Valencina el que hablaba anteriormente, que ya había fallecido, es otro fraile con el mismo nombre religioso, llamaba a su celda y le informaba, le avisaba de que un grupo de incendiarios estaba forzando la entrada. Los incendiarios pues, se dividieron en dos grupos, uno arrasó todo lo que pudo del patrimonio mueble de la capilla para formar una pira y el resto subió a buscar a los frailes. Los frailes consiguieron huir a través de las azoteas hacia la calle Tetuán y atrancaron la puerta para no ser perseguidos por la espalda. Parece ser que al no poder superar la puerta de la azotea, pues fue por lo que este grupo decidió acceder a la bóveda, rociar con gasolina las vigas, incendiarla con el consabido resultado de desplome de la bóveda. A partir de este momento, podemos decir que Valencina no descansó, puesto que esa misma mañana se dirigió al despacho del gobernador civil Antonio Montaner Castaño para exponerle la situación e intentar recabar su ayuda. Montaner se limitó a decirle que esto se debía a la opinión pública que el pueblo, valga la redundancia, tenía de la Iglesia y que al pueblo no se le podía contradecir y echó al fraile de su despacho. No obstante, esto no fue lo peor. Paralelamente, en el Pleno Municipal, en el Ayuntamiento, se aprovechó para proponer de nuevo la demolición de la capilla, dado el estado que esta presentaba. En este caso fue Rafael Rubio Carrión, teniente de alcalde y miembro del Partido Republicano Radical, el que se opuso pues, taxativamente a esta propuesta y consiguió recabar el apoyo de algunos concejales para que ésta quedara en suspenso. En cuanto finalizó el pleno, se dirigió al convento para informar a Valencina personalmente de lo que había acaecido en el ayuntamiento. Ante esta situación, Valencina utiliza sus contactos intelectuales en Sevilla y comienza una movilización general. Acude a la Comisión Provincial de Monumentos, a la Academia de Buenas Letras, a la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, a insignes catedráticos de universidad como Diego Angulo Íñiguez, personajes del mundo del arte como Gonzalo Bilbao o importantes mecenas como el Conde de Aguiar, entre otros. Consigue que se forme un frente que presiona directamente al gobierno provisional republicano, que además se encontraba en una situación de gran inestabilidad, para que bloquee la iniciativa del Ayuntamiento de demoler San José. Como consecuencia de todo esto, el Gobierno Central finalmente envió al arquitecto José María Rodríguez Cano con una aplicación presupuestaria de 10.000 pesetas para llevar a cabo la restauración de San José. La labor de Valencina todavía no había terminado. Ahora comenzó una serie de indagaciones por las calles de la ciudad, gracias a las que pudo averiguar que, aprovechando la confusión del incendio, algunos amigos de los ajenos habían aprovechado pues, para sustraer elementos muebles de la capilla. Siguiendo con sus indagaciones, consiguió recuperar una cabeza de un Cristo de Martínez Montañés, que es la que pueden ustedes ver en la capilla de la Pastora, así como un trozo recortado de un lienzo de la Virgen María con el Niño, perteneciente a la escuela sevillana, entre otras cuestiones. El propio Valencina, así como otras fuentes, aseveran que no solo estos bienes, sino muchos otros procedentes de iglesias y conventos, se vendían públicamente en las calles de Sevilla. Valencina tuvo que adquirirlos, por supuesto, y pagarlos. Hecho esto, piensa en solventar la viabilidad de la continuidad de San José una vez que se lleven a cabo las obras. Y esto lo hace en dos líneas. Por una parte, los problemas que tenía con el arquitecto.
con el arquitecto estaban ambos de acuerdo en que las 10.000 pesetas no iban a dar para terminar, ni muchísimo menos, la rehabilitación. Pero el arquitecto estaba convencido de que el Gobierno pues, ampliaría este presupuesto y Valencina estaba convencido de que no. Por tanto, tras varias reuniones consigue convencerlo de que esto no va a ser así y, por tanto, de que altere su proyecto para garantizar que cuando se acabe el dinero la capilla esté cubierta y, por tanto, pueda llevarse a cabo el culto en ella, lo que supone la continuidad. En caso contrario, pues se transformaría pues, en un simple edificio sin terminar. Por otra parte, supervisó personalmente la labor de desescombro de la capilla. Como consecuencia de ello, pues consiguió salvar abundante patrimonio mueble, no solamente artístico, sino también documental y bibliográfico. Entre este patrimonio documental y bibliográfico pues, se encontraba una documentación de capital importancia para la orden, como eran todos y cada uno de los autógrafos del beato Diego José de Cádiz, que la noche del incendio se encontraban en la celda de Valencina, que los estaba estudiando para una publicación que iba a hacer. Todos estos bienes se recuperaron y actualmente pues, esos autógrafos están a disposición de los investigadores en el archivo. De todo esto pues, nos hablará con más detalle Raquel Rodríguez el miércoles. Gracias a todo esto, pues consiguió que el 25 de febrero de 1932, una vez que el dinero se había terminado, se retiraron los andamios, la capilla estuviera cubierta y pudo realizar el ritual de reconciliación y la capilla quedó abierta al culto. Pero el trabajo no había terminado, ahora había que volver a traer a los fieles en un ambiente de gran conflictividad social como era el de la Segunda República. Comenzó por el escapulario de San José, que era con la asociación que mantenía un contacto más estrecho, como ya dije, y además la que estaba más activa. Sabemos que la Asociación del Escapulario, durante el tiempo que duraron las obras, continuó reuniéndose, manteniendo su actividad en el domicilio de su tesorera, que no era otra que la duquesa de Aponte. Habían aportado 400 pesetas para la restauración de la imagen de San José, llevada a cabo por el escultor Antonio Infante Reina, y 525 pesetas adicionales para ayudar a Valencina en la rehabilitación del templo. Se reunieron con normalidad ya en la capilla el 24 de mayo de 1932. En cuanto a la orden tercera, los registros pues, indican una aparente normalidad. La sección de caballeros se reúne el 15 de febrero de 1932 en la capilla y la de señoras un poco más tarde, 2 años más tarde, el 28 de enero de 1934. Sin embargo, esta normalidad no era tal. Cuando acudimos a los registros vemos que se produce pues, una rápida contracción de la orden en cuanto al número de hermanos y hermanas y que se espacian las reuniones y demás. El director en este momento era Raimundo de Valencina y concibió como idea para frenar esta decadencia la articulación de la Orden Tercera de San José en coros y cegadoras como las demás asociaciones. Esto permitió estabilizar en gran medida la sección femenina, por llamarla de una manera más simple, y sin embargo, la de caballeros pues no se pudo llevar a cabo esta reestructuración por perjuicios sociales de la época. Un hombre de esa época pues no iba a permitir que se le articulara en algo que se llamaba coro. Finalmente, esto lleva a un proceso de decadencia de la sección de caballeros que dará lugar pues, a una situación bastante atípica en el caso de la Orden Tercera de San José, puesto que en 1943 pues, solamente quedaban 2 terciarios varones y, dado que no podían cumplir sus funciones, pues se les integró en la sección femenina. Una cuestión pues, provisional a la espera de que hubiera más hermanos. La Asociación Eucarística de la Divina Pastora pues, también experimentó importantes problemas. En principio, de la misma manera, la primera reunión pues, parece algo enteramente normal. De hecho, nombran hermano honorario también al escultor Antonio Infante Reina, porque había llevado a cabo la restauración de forma altruista de la imagen de la pastora. Pero, a partir de esta reunión, observamos reiterativamente bajas de hermanos en todas y cada una de las actas, de las reuniones que se producen. En total, 35 bajas entre 1932 y 1935. En todos los casos en que se reseñan estas bajas, las actas nos dicen, atribuyen esto a las inquietudes políticas y sociales existentes. Por tanto, esto nos da que pensar
en el hecho de que fuera una de las asociaciones que más sufriera la presión social sobre las entidades eclesiásticas propias del momento, lo cual pues, va a dar lugar finalmente a su extinción, que se produce el 31 de marzo de 1935, por citar una fecha orientativamente, puesto que es la fecha del último acta que tenemos. En cuanto a la Asociación de las Tres Ave Marías, no contamos con los registros de la década de los años 30, pero los registros posteriores dan a entender que se reunió con normalidad a lo largo de 1932 y no experimentó demasiados problemas, y la que sí experimentó, que ya los arrastraba únicamente problemas, pues era la Hermandad de los Carpinteros. Desde que se produce el incendio, Valencina intenta una y otra vez, según consta en sus escritos, reunirlos y no lo consigue. Finalmente, puede darles cuenta de las acciones que había llevado a cabo, el estado de la obra y demás, el 10 de enero de 1932, cuando los reúne, no aquí, sino en la capilla de la Orden Tercera, que está situada en el convento. Hay que decir que los carpinteros no se reunían desde 1928, cosa que, entre otras cosas, pues era una vulneración flagrante de toda la normativa dada por el arzobispado en cuanto a elecciones, renovación de cargos, etcétera, etcétera. Y una vez que Valencina les expuso la cuestión, todo lo que había hecho, pues no tomaron ninguna determinación y no volvieron a reunirse hasta 1935. Reunión que, como explicaré ahora, pues fue también auspiciada por Valencina y no fue de motu propio de la hermandad. A partir de 1940, la avanzada de Valencina pues, hace que la comunidad se plantee pues, un reparto más equitativo de las tareas asociadas a la gestión de San José, y entre ellas la atención a las asociaciones por el gran número de fieles que tenían. No obstante, Valencina, hasta casi su fallecimiento, siguió desarrollando tres actividades básicas: la obtención de recursos, que fue algo que desarrolló en todo momento para intentar solventar los problemas estructurales del edificio, y la dirección de la Hermandad de los Carpinteros en sus continuos intentos por rehabilitarla, y finalmente la dirección del Escapulario de San José, que se mantiene hasta el final de su vida prácticamente. Toda esta actividad hace que en 1948, cuando se le diagnostica una leucemia y esto le obliga a abandonar la vida activa, en cuanto a obra, la residencia pues ya reunía todas las condiciones de habitabilidad necesarias para los capuchinos, y en cuanto a los carpinteros, pues había conseguido al menos que se volvieran a reunir, como decía, en 1935. En esa junta, Valencina pues les amonestó severamente y en cuanto a la dejadez que tenían para con la hermandad, les obligó, decreto arzobispal en mano, a celebrar elecciones y también a que decidieran incluir al director del Montepío de la Madera en la orden. Esta es una idea de Valencina consistente en que los distintos sectores productivos vinculados a la madera se insertaran en la hermandad para revitalizarla. El problema era que la hermandad se agarraba a sus ordenanzas gremiales y no permitía el acceso de pleno derecho de ningún hermano que no fuera maestro carpintero examinado según la fórmula que el gremio exigía, lo cual pues, prácticamente la condenaba al ostracismo. Valencina lo que propuso fue que se insertaran todos los sectores productivos, pero los hermanos pues decidieron este nombramiento honorario y poco más. Y finalmente, la hermandad, a pesar de sus escasos recursos económicos, contaba con dos bonos de deuda pública que databan del siglo XIX, cuando se produce la desamortización de bienes eclesiásticos, porque las hermandades fueron desamortizadas también, pero muchas de ellas después fueron compensadas en el régimen de la restauración monárquica con una serie de bonos de deuda pública por un equivalente porcentual a los bienes que les habían desamortizado. En el caso de la Hermandad de los Carpinteros, pues fueron dos bonos de deuda pública que fueron a pagar al archivo, nunca se intentaron, hasta que Valencina los encontró, nunca se intentaron amortizar, y Valencina pues consigue convencerlos de que lo mejor pues abrir una cuenta en una entidad bancaria, depositar estos bonos ahí, a ver si se podía obtener algún tipo de rendimiento económico. En 1950 se produce el fallecimiento de Valencina y podemos decir que el único objetivo que no ha conseguido pues ha sido para con San José precisamente la rearticulación de la Hermandad de los Carpinteros. No obstante, hubo otros capuchinos que persistieron en esta labor, aunque con un éxito bastante limitado. Rafael María de Antequera los reúne el 15 de febrero de 1953, cuando llevaban ya pues, casi 20 años sin reunirse.
Siguiendo un poco la dinámica de Valencina, los obliga a hacer unas elecciones, les espeta directamente que la hermandad a efectos prácticos está extinguida y les habla de un proceso de refundación en el cual deben de dejar atrás las antiguas ordenanzas gremiales. Se efectuaron varias propuestas en esa reunión, entre ellas la creación de comisiones que estudiarían todas estas cuestiones y demás, pero el resultado fue nulo. Después de esa reunión no se volvieron a reunir de nuevo hasta 1962. Y en 1962 fue porque Claudio de Triguero, una vez más, pues consiguió contactar con todos ellos y volver a reunirlos. La reunión tuvo más o menos la misma dinámica. El único logro fue que se reunieran una vez más de motu propio el 16 de octubre de 1964 y esta es la última reunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Carpinteros. Tenemos constancia de algunos, por algunos elementos documentales, de que algunos carpinteros, pues bueno, siguieron a título personal, pues viniendo por San José, colaborando con los capuchinos, pero no existe constancia de su actuación como corporación o hermandad. Por tanto, podemos considerarla que comienza el proceso de extinción en este momento. Curiosamente, la asociación que se había concebido como complemento de los carpinteros sufre, aunque por otras razones, una experiencia bastante parecida. De hecho, llega a extinguirse casi en el mismo momento. Se trata del Escapulario de San José. Esta asociación, desde el mismo momento en que Valencina se retira por su enfermedad, experimenta una contracción rapidísima. Las reuniones, que solían ser aproximadamente de 2-3 al mes, pues se reducen primero a 3 o 4 al año y a partir de 1955 una sola reunión al año. En ellas no se habla ni de acción social ni de ningún tipo de actividad que no sean exclusivamente los cultos y, bueno, es absolutamente escueto. Y en 1966, solamente 2 años después de que se extinga la Hermandad de los Carpinteros, se produce la última reunión de esta asociación en la que se constatan importantes problemas económicos. Parece ser que gran parte de las asociadas simplemente se habían limitado a desentenderse de la asociación, había unos impagos de cuotas tremendos, no había capacidad ni siquiera para los gastos mínimos de los cultos y, por tanto, pues termina aquí su actividad. Como digo, 2 años después de la última de los carpinteros. El fallecimiento de Valencina, por tanto, supone el cierre de la etapa más difícil posiblemente, bueno, en el siglo XX, posiblemente a lo largo de toda su historia, de la Capilla de San José. Etapa que se salvó gracias a la labor incansable de este capuchino, que podemos decir que prácticamente dedicó 50 años de su vida a la continuidad y al mantenimiento de San José. No obstante, algunas de las entidades que constituyó sobrevivieron algo más. Se presentan los casos atípicos, pues, de la Orden Tercera y de las 3 Ave Marías. La Orden Tercera representa, pues, un caso curioso, puesto que se experimenta lo que parece ser una coyuntura de carácter cíclico, en cuanto que, como decía anteriormente, estos 2 terciarios fueron insertados en la sección de señoras. Se experimenta un pequeño aumento del número de hermanos varones, los capuchinos intentan recrear de nuevo la asociación de caballeros y se produce un descenso de nuevo. Esta dinámica se produce al menos en 5 ocasiones entre 1950 y 1965. A partir de ese año se produce también una contracción progresiva pero importante de la sección de señoras. Y dadas las experiencias anteriores, en 1969 la situación es insostenible, quedan 4 hermanas terciarias y la comunidad decide integrarlas en la Orden Tercera del convento, que gozaba de mayor vitalidad, pues para evitar la experiencia, digamos, traumática de la extinción. Por tanto, en 1969 desaparece la presencia de la Orden Tercera de San José. Las 3 Ave Marías se confirma como la primera de las asociaciones fundadas, se había fundado, como dije ya, en 1916, y la que se adapta mejor a estas coyunturas. Estas coyunturas no se deben solamente, pues, a dinámicas inherentes a la Capilla de San José en sí mismo, sino también a que ya había pasado la época álgida del asociacionismo religioso, que tuvo lugar, pues, a principios del siglo XX, muy auspiciado por la Iglesia, que lo utilizó como herramienta para contraponer los valores cristianos a los valores ya consolidados de carácter liberalista y a los valores incipientes de origen marxista.
Tiene su momento álgido en los años 30 aproximadamente, pero a partir de los años 50 se observa pues, un cambio de la religiosidad, aumenta mucho el número de fieles que acuden a título personal al templo pues, a practicar su religiosidad, recibir los sacramentos y demás, en detrimento de aquellos que lo hacen de forma, digamos, asociativa. Esto en Sevilla no lo notamos tanto por la pujanza de nuestras hermandades de Semana Santa, ¿no?, que operan de esta forma, pero realmente si nos sustraemos del mundo de la Semana Santa, el resto del asociacionismo católico en toda España decae de esta forma, ¿no? Como decía, las Tres Ave Marías es la asociación que mejor se va a adaptar a estas circunstancias, llegando casi a entrar en el siglo XXI. En 1954, Enrique de Umbrete, su director espiritual, detecta los problemas de contracción que comienza a tener la asociación y decide llevar a cabo pues, un estilo de dirección muy similar al que había llevado a cabo Valencina con el escapulario. Enrique de Umbrete se muestra, por una parte, extremadamente receptivo a las propuestas de las asociadas y, por otra parte, propone una serie de ideas, en algunos casos de difícil realización, pero que fomentan pues, un poco la ilusión y la cohesión del grupo. En cuanto a estas ideas, pues bueno, la de más difícil realización era nada más y nada menos que llevar a cabo las gestiones en Roma para elegir San José como santuario mariano de las Tres Ave Marías. Esto, evidentemente, pues no se llevó a cabo. Más modesta era la idea pues, de hermanar la asociación con otras de la misma vocación de otras localidades, cosa que sí se llevó a cabo. Y finalmente, pues parece ser que recibe una petición de un grupo de caballeros, de los que no tenemos mucha noticia de su identidad, que querían crear una asociación masculina en esos momentos de culto a las Tres Ave Marías. Esto era un tanto sin sentido porque, como he dicho antes, en los estatutos las Tres Ave Marías constaba como asociación mixta. Por tanto, Enrique de Umbrete pues, explica esto a las asociadas y propone que estos caballeros se integren en la asociación durante unos pocos años. La asociación será mixta, después vuelve a ser femenina otra vez. Y, por tanto, pues recibe un poco de savia nueva externa a lo que había sido pues, los movimientos de la capilla. En cuanto a su receptividad para con las propuestas de las asociadas, pues bueno, en 1956 le propusieron la confección de un estandarte bastante ostentoso, muy ostentoso para los parámetros capuchinos, ciertamente, con el que las asociadas querían acudir al cuarto Congreso Nacional de Agrupaciones Marianas Femeninas que se iba a producir en Sevilla ese año. Enrique de Umbrete no solamente aceptó, sino que incluso colaboró activamente y reunió la mayor parte de los recursos económicos para que pudieran confeccionar el estandarte y pudieran acudir a este congreso. Participación que incluso apareció recogida en la prensa local. La iniciativa quizás más importante, no obstante, pues sería la creación en 1959 del ropero de San Antonio de Padua y las Tres Ave Marías. Una iniciativa social de esta asociación consistente pues, en la creación de un depósito de prendas de vestir en la capilla bajo la autoridad, por supuesto, del guardián, que sería alimentado por la socia y que estaría a disposición de todos los necesitados pues, que vinieran a pedir cualquier tipo de prenda que necesitaran. El ropero parece que funcionó con bastante éxito hasta finales de la década de los 60, en que vuelve a experimentarse una cierta contracción de la asociación. En 1972, su director en ese momento, Manuel de Pedrera, fue todavía más innovador que Enrique de Umbrete, porque el hombre decidió que esta nueva contracción se debía a la antigüedad de la asociación, a que sus estatutos eran unos estatutos de 1916 que no tenían en absoluto nada que ver con el modo de vida y los gustos de la mujer de los años 70. Por tanto, pone en marcha una reforma de la asociación para garantizar su supervivencia. Esta reforma pues, consistió en un cambio en el calendario que se articula como un curso académico, con inicio en octubre y finalización en junio. Las juntas directivas que se celebraban anteriormente se convierten en asambleas generales en las que participan todas las socias y todas pueden opinar, es algo bastante, bueno, muy vinculado a los aires democráticos de la época. Y en estas reuniones, fundamentalmente en estas asambleas, pues se prepara el mes de mayo que lo concibe Manuel de Pedrera, como el mes grande de la asociación en el que se concentrarán todos los actos y todas las actividades pues, para evitar un poco la disgregación a lo largo del año.
Este mes de mayo pues, se componía de tres, digamos, fases o tres momentos fundamentales. Se empezaba con acciones benéficas, que eran variadas, las que se fueran proponiendo a lo largo del curso. En un segundo momento, los correspondientes cultos a la Virgen de las Tres Ave María. Y finalmente, pues una jornada de convivencia entre las asociadas, con un almuerzo y con unos sorteos de regalos entre ellas, entre los que, pues evidentemente, triunfaron los accesorios de moda femenino. Esta dinámica mantiene el vigor de la asociación pues prácticamente hasta la década de los 80, no se observan nuevos conatos de contracción hasta 1985, en que de nuevo pues hay un cierto desapego de las asociadas con respecto a la asociación, que origina pues, los consabidos problemas económicos, siguiendo la dinámica que hemos visto en otras anteriormente. La asociación consigue, aún así, llegar manteniendo su actividad, al menos a nivel de culto, hasta los años 90, aunque el 11 de mayo de 1999 tiene lugar la última reunión en la cual pues ya se ve claramente que no cuentan con recursos económicos para continuar su actividad y, por tanto, la asociación se extingue. Por tanto, digamos que la decana de todas las asociaciones de San José y la que más larga vida pues estuvo a pocos meses de entrar en el siglo XXI. No obstante, toda esta decadencia que he explicado pues no conllevó de ninguna forma la decadencia de la capilla en sí misma, porque, como comentaba, paralelamente, mientras se produce la decadencia de este asociacionismo, se produce un auge cada vez mayor de los fieles particulares que acuden a la capilla. La crónica está llena de datos sobre este tema, citaré solo algunos para no extenderme ya demasiado, ya debo de ir terminando. En 1983, por ejemplo, pues tuvo que aumentarse la frecuencia de misas, que ya eran muy abundantes, eran 4 diarias, se subieron a 5 por la demanda existente. En 1989 la comunidad se vio desbordada en cuanto al sacramento de la penitencia, tuvo que solicitar la ayuda de sacerdotes seculares para la labor de confesionarios, y en 1996 una nota autógrafa del Guardián inserta en la crónica pues nos indica que se producían en torno a 9.000 comuniones en la capilla mensualmente, cifras que, bueno, consultando pues con capuchinos que actualmente pues están vinculados a la capilla, pues me confirman que más o menos vienen a ser pues las cifras parecidas a las actuales. Para concluir, pues me gustaría volver a incidir en dos aspectos fundamentales. La labor de los capuchinos a lo largo de estos 100 años, algo más si consideramos el conato inicial y la implicación de Valencina desde el principio, pues ha sido fundamental para que la capilla sobreviva a lo que quizás sea su época más traumática y con mayores problemas, y entre la labor de todos los capuchinos que he ido mencionando y muchos otros que no he mencionado por falta de tiempo, pues destaca la figura de Diego de Valencina. Diego de Valencina, como decía, consagró prácticamente 50 años de su vida a la continuidad, a la capilla de San José, y prácticamente pues es el principal responsable de que estemos hoy aquí. También otro aspecto pues es el singular y muy relevante papel femenino en la conservación de la capilla. El principal elemento de apoyo de los capuchinos, y sin el que no hubieran podido desarrollar todas sus actividades, pues fueron estas asociaciones. Y estas asociaciones fueron netamente femeninas a lo largo de prácticamente todo el siglo XX. Por tanto, pues tenemos que reconocer que el papel de la mujer ha sido fundamental para que se conserve en Sevilla esta capilla. Muchas gracias.